Lo voy a anotar yo en el chat. El objetivo es consolidación de contenidos. Y el tema a tratar hoy día es... ¿dónde está? ¿Dónde está? La importancia del salitre y la cuestión social. Ya. Anoten el objetivo de la clase por mientras. Objetivo de la clase, consolidación de contenido, la importancia del salitre y la cuestión social. Ya hemos visto en clase, ya lo vimos en la clase anterior, la clase de la semana pasada, en que analizamos el periodo parlamentario. Incluso ustedes completaron un drive en donde ya se está revisando para poner la primera nota acumulativa del segundo semestre. Ojo, chiquillo, ese trabajo ya no se vuelve a realizar, por si acaso. Como lo vimos en la clase anterior, el periodo parlamentario comienza en 1891 hasta 1925. Comienza con el hecho de la Guerra Civil de 1891, que significó la muerte del presidente Balmaceda. Y finalizó con la Constitución de 1925. O sea, durante el gobierno de don Arturo Alessandri Palma. Ya. Tenemos tres hechos muy importantes de este resumen que estamos haciendo de lo que ya vimos en la clase anterior. Periodo parlamentario, 1891 a 1925. Se inició con el hecho histórico de la Guerra Civil de 1891, que significó la muerte del presidente José Manuel Balmaceda Fernández, y finalizó con la Constitución de 1925 durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma. ¿Ya? Hola, Fernando. ¿Por qué el parlamentarismo? Pregunta. ¿Por qué el parlamentarismo entró en crisis? Sí, papá. Bueno. ¿Por qué el parlamentarismo entró en crisis? Por favor, empiezan ya a tirar ideas. Por la cuestión social. Levanto la mano. Perdón, profe. Constanza. Perdone, profe, al principio se me había pasado. Pero decía, yo opino que la crisis fue por la cuestión social, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Fernanda, Estefanía, Monse, Ailín, Benja, Constanza, Juliana, Fernando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo más? ¿Qué pasa si yo le hablo de la crisis política? ¿Qué pasa si yo le hablo de la crisis social? ¿Qué pasa si hablamos de la crisis? No. Económica.
vayan pensando más o menos estos 4 puntos que le dejé, esas 4 crisis, para empezar ya a desarrollar. Voy a buscar un libro. Ya, ¿tienen respuestas, chiquillos, a la pregunta que dejé formulada? Estoy esperando respuestas. Hoy parece que no. O están durmiendo o realmente no tienen idea de la materia. El Lucas pone por la guerra mundial, ya aceptado, pero no a tanto, no al 100%. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Alguna otra idea? Por favor, tienen ideas. Esto no es un monólogo. Cuando estemos en presencial va a ser de esta forma igual, chiquillo. Las clases van a seguir siendo tal cual como lo estamos haciendo de este modo y allá con mayor razón van a tener que responder en el colegio porque va a ser para que se ganen décimo para la prueba por último. Andrés o Martina o Emir o Fernando o Juliana. ¿Por qué hablamos de una que el parlamentarismo entró en crisis? Ya su compañera al principio dio una idea que es la cuestión social. Perfecto. Pero yo le puse 3 más. Una crisis política, una crisis social, una crisis económica. El Luca acá nos pone por la guerra mundial. Bien. ¿Algo más? Andrés, dime. ¿Cómo se dice esta palabra? Como el salitre artificial, la creación del salitre artificial, Ya háblate de eso. Muy buen punto. Háblame de eso. de que nuestra economía en esos tiempos dependía del salitre Ya. y al perder la exportación por la creación del salitre, es que siempre no sé cómo decir la Sintético. palabra, sintético, eso. Entonces, por la creación del salitre sintético, jodieron, por así decirlo, nuestra economía. Ya. Entonces entramos en una crisis política, una crisis social y una crisis económica. Muy bien. Eso es todo, chiquillos. Si no, no es nada de otro mundo, no es materia que ustedes no han visto lo que estamos viendo, lo que estamos consolidando ahora. Cuando hablamos de la importancia del salitre en nuestro país, antes de llegar al por qué el parlamentarismo entró en crisis, o antes de entrar a la cuestión social, o antes de entrar a la crisis política, social y económica, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, tenemos que darnos cuenta que el salitre durante la época parlamentaria de 1891 a 1925 va a ser una gran, no, una gran entrada de divisas, de impuestos, de plata, de dinero que va a entrar al Estado. Por lo tanto, el Estado,
¿qué es lo que va a hacer? El Estado se va a poner a construir, por ejemplo, ferrocarriles, líneas férreas. Se va a poner a construir hospitales, escuelas. ¿Por qué? Porque existe mucho dinero, mucho impuesto. Mucho impuesto. Por lo tanto, el salitre es muy importante para el sistema parlamentario. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir, porque así el sistema parlamentario se puede quedar durante muchos años por el sistema político que está imperante en nuestro país. Recordar, recordar que el salitre, perdón, según el presidente de la Academia Británica de Ciencia, William Crookes, en el año 1898, dijo, y va a pronosticar, así como a lo más, no lo va a pronosticar, no lo voy a decir otro nombre, que va a decir que hacia la década de 1830 grandes cantidades de personas comenzarán a morir de hambre, lo cual pondría en riesgo a la civilización europea. La causa, señaló, sería el agotamiento de la fertilidad de los suelos. Eso lo dice, está en su página 16, primer párrafo. Entonces, hay que salir a buscar un producto que sea fertilizante. Y lo van a encontrar en el norte de Chile. Las grandes empresas salitreras, sobre todo las británicas, van a provocar que se importara, perdón, que se exportara salitre a los grandes imperios. Porque hay que fertilizar la tierra, hay que alimentar a las personas. Pero aquí ocurre un fenómeno muy, muy puntual, chiquillo. El salitre no solamente sirve para fertilizar tierra, sino también como un ingrediente de la pólvora. Alemania, ¿qué es lo que va a hacer? Alemania, sus científicos van a patentar y van a crear, van a producir un salitre sintético o artificial. Por lo tanto, nuestro país empieza lentamente a decaer en la parte económica, iniciándose de esa forma una crisis política, una crisis social y una crisis económica, que va a desencadenar ¿cuándo? A contar de 1925 en adelante, y que se va a estar mucho más patente en 1929 y en los primeros años de la década del 30. También tenemos que ver que la cuestión social, tal como dijo su compañera, está muy establecido, porque la cuestión social, ¿a qué va a corresponder? A un conjunto de consecuencias sociales, laborales e ideológicas que nos dejó la industrialización y la urbanización de los países. ¿Ya? Vamos a ver ahora, chiquillos, que esta cuestión social, va a estar muy, muy relacionada con la forma de vida de las personas en las grandes ciudades. Recuerden, chiquillos, que la cuestión social es una respuesta. ¿Para qué? Para sacar a la luz pública lo que estaba ocurriendo
con la industrialización de Chile. En pocas palabras, no a todos le llegaba lo mismo. Vamos a ver un pequeño docu sobre esto. Ya. Lo que vamos a ver, chiquillos, es un documental que se llama, de un programa de televisión de TVN que se llama Nuestro Siglo. Ustedes me dicen si lo escuchan. Lejos de nuestro país, ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, ok. más de 11.600 kilómetros de distancia, se inaugura en 1900 la Gran Exposición Universal de París. Más de 50 millones de asombrados visitantes ven por primera vez la luz eléctrica, el recién inaugurado sistema de metro subterráneo y los nuevos usos de un invento llamado cine. En Chile también soñamos con París y las maravillas del progreso. En septiembre de 1900 circula el primer tranvía eléctrico. Su recorrido va desde la Universidad de Chile hasta la Estación Central. El público aplaude entusiasmado a su paso. Pero a pocas cuadras del centro, el contraste es violento. No hay quien recoja la basura, las aguas servidas circulan libremente por las acequias y el olor en algunas calles es insoportable. Mientras las familias acomodadas imitan las mansiones de la vieja Europa, los pobres viven hacinados en espacios minúsculos conocidos popularmente como piezas redondas, que no tienen ni ventilación ni ventanas. Este es el Chile de 1900, a veces amable y a veces brutal. Pero el 31 de diciembre de ese año, ricos y pobres, hombres y mujeres, se vuelcan a las calles para recibir un nuevo siglo, llenos de esperanzas y de fe en el progreso ilimitado. Esa noche, el cielo de Valparaíso se ilumina con fuegos artificiales. Es la primera celebración del Año Nuevo en el mar. ¿Cómo era esta ciudad hasta que fue destruida en el terremoto de 1906? El Valparaíso que conoce Olds tiene 200.000 habitantes y es el centro financiero de Chile. Los principales bancos tienen sus casas matrices en esta ciudad. El puerto también tiene la primera bolsa de comercio del país y una línea telefónica internacional. Aquí se practican también los primeros deportes introducidos por los extranjeros residentes. El primer equipo formal del fútbol chileno se llama el Valparaíso. Después nace el Wanderers. Querido padre, la bahía está siempre llena de cientos de naves de todos tipos y desde mi ventana tengo una gran vista al puerto. Las principales casas comerciales aquí están en manos de ingleses y alemanes. Los ingleses son los más engreídos que jamás he conocido, muy importantes, y se imaginan que controlan el universo. El escándalo y el alcohol van de la mano en el próspero Valparaíso. A comienzos de siglo hay cerca de 1.500 bares, uno por cada 35 varones porteños. El mismo Harry Olds le contaría a su madre en una carta:
En cuanto a la gente que encuentras aquí, las más bajas son los indios. Usan grandes sombreros y un poncho y parecen malas personas, pero sin duda son inofensivos cuando están sobrios. Hay muchos lugares donde en una calle entera encuentras solo cantinas y bares. En uno de sus viajes a Santiago, el fotógrafo visita el cementerio. Su impresión no es de las mejores. Querida madre, debe haber por lo menos 50.000 niños enterrados aquí. La tasa de mortalidad es mayor aquí entre los niños que en cualquier parte del mundo, y todo se debe a la forma sucia en que viven. Pauls no exagera. Solo entre 1906 y 1910 mueren en Chile 300.000 niños, el 10% de la población del país. Querido padre, tienen una rara costumbre aquí de traer bebés muertos al estudio para fotografiarlos. Ya, pongan atención ahora, chiquillos, en el centenario, porque este es el tema que vamos a avanzar ahora. Estamos en septiembre de 1910 y comienzan los festejos. En funciones de gala se recuerda la época de la colonia y las autoridades asisten al club hípico. La tradicional parada militar en el Parque Cousiño ese año resulta más impecable que de costumbre. La presiden los jefes de Estado de Chile y Argentina, que aplauden entusiasmados una novedosa presentación de gimnasia. El centenario también trae adelantos, asfalto en las calles y el revolucionario sistema de alumbrado eléctrico. El progreso no se detiene. En las chacras de Ñuñoa, César Copeta y su biplano son los protagonistas de un suceso inédito, el primer vuelo en cielo chileno. Ese año también se inaugura el ferrocarril trasandino que nos conecta con Buenos Aires y desde ahí a Europa, poniendo fin a siglos de fatigosos viajes a caballo por los empinados pasos cordilleranos. El Palacio y Museo de Bellas Artes, que se había empezado a construir 5 años antes, abre sus puertas con una exposición que trae 2.000 pinturas y esculturas de todo el mundo. El Parque Forestal es herencia de estas fiestas, al igual que la Plaza Italia, que en 1910 marca el límite de la ciudad. A un costado se encuentra la estación de trenes Pirque. Más allá, hacia la cordillera, solo hay chacras y fundos donde se celebra el centenario con ponche en leche, cola de mono, champán o mistelas caseras. En el espectacular glamour del centenario no es oro todo lo que brilla. Muchos intelectuales y escritores de la época denuncian la entrega del país a intereses extranjeros, la ineficacia del régimen parlamentario y las enormes desigualdades sociales. Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Obrero Socialista, sentencia: en estas fiestas, solo los ricos tienen algo que celebrar. A pesar de las críticas, el chileno festeja con bailes y cuecas hasta que las velas no ardan, como los vemos aquí en estas imágenes de 1910 en el entonces Parque Cousiño, antecesor de nuestro actual Parque O'Higgins. Nunca como entonces hubo tanta riqueza. Se construyen escuelas, caminos y kilómetros de vías férreas. Pero también tenemos graves problemas. Casi no hay industrias y tenemos poca capacidad empresarial. Las diferencias sociales son abismantes. Somos ricos con pies de barro. Ya.
Cuando hablamos de la crisis del centenario, chiquillos, que está muy relacionado con la cuestión social, muy relacionado. El centenario se celebró ¿en qué año se celebró el centenario? Constanza, ¿No estará como ahí por alrededor de 1900 y algo? pero ese ya algo pues, entre 1900 y 1999. Ese sería el algo. Si hablamos del centenario, ¿de qué palabra nueva estaríamos hablando? Andrés, Debe ser por el 1900. ¿cómo? ¿El 1900? No. Si estamos hablando del centenario. 1900. Muy bien, 1910. Recuerden que el bicentenario lo celebramos en el 2010, hace 11 años atrás. Se celebró el bicentenario de la República, o del inicio de este proceso republicano, y en 1910 se celebra el centenario. 100 años, eso significa centenario, y bicentenario 200 años. Entonces, esta cuestión social, esta forma de ver la idiosincrasia que tiene nuestro país, con mirada desde ahora, chiquillos, no con mirada desde la época, porque mirada desde la época, solamente la burguesía, lo que tenían las lucas, podían celebrar. El resto miraba, y miraba bien a lo lejos. Miraba cuando llegaban las delegaciones a la estación central, porque estaba la estación de trenes, y nada más. ¿Dónde se van a hacer las grandes celebraciones? En los grandes salones, en las grandes mansiones, en los grandes palacios de Santiago. Pero para esa época, la clase baja no existe. Tienen que seguir trabajando, tienen que seguir produciendo. Ahí había un autor que a cada rato lo nombraban a Olds, es un fotógrafo norteamericano que recorrió nuestro país de norte a sur, fotografiando Chile y sacando vivencias. Y él le llamaba mucho la atención en ese documental que vivo, que se sacaba fotografía a los angelitos. Los angelitos son aquellos niños que mueren. Y los papás, para tener un recuerdo de ellos, los fotografiaban, muertos, obviamente, vestidos como angelitos. Además, hay una película, incluso la Violeta Parra recopiló una canción de los angelitos, el Rin Rin. Entonces, ¿qué vamos a ver acá, chiquillos? La forma en que se da inicio a este centenario con problemas sociales, económicos, culturales, políticos profundos. ¿Cuál es el problema más grave, más profundo que tenemos? La cuestión social. Eso yo creo que sí o sí lo tenemos que dejar sumamente en claro. La cuestión social. La cuestión social, ya lo hemos dicho, son problemas sociales, problemas laborales, problemas ideológicos que nos legó la industrialización de nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta industrialización va a dejar de lado a un gran porcentaje de la población. Las grandes ciudades van a pasar de un 29 a casi un 50% de urbanismo. O sea, la gente se viene a vivir a las grandes ciudades. ¿Y el por qué se viene a vivir? Ya lo hemos visto, chiquillos. Se viene a vivir a las grandes ciudades porque las salitreras cierran. Y al cerrar las salitreras, la gente se queda sin pega. O sea, no tiene plata para echarle a la olla, para poder almorzar, para lo que sea. Si viene a las grandes ciudades, porque acá le dicen, oye, ¿sabes qué? En la gran ciudad, en Santiago, hay trabajo de sobra. Mentira.
No hay nada de eso. No hay trabajo de sobra. La gente vive hacinada en el sector de Estación Central, en la estación de Matucana, en el sector de Esperanza, Barrio Yungay. No existe una fórmula para suplir esta cuestión social. Entonces, las personas pasaron a vivir en las grandes ciudades, se vinieron igual. Y lo vimos en ese pequeño documental en que la gente vive hacinada, en los famosos cuartos redondos, con hacinamiento, con suciedad, con falta de alcantarillado, con alcoholismo, con promiscuidad. ¿Y quiénes son los que van allá a la peor parte? Son los niños. Chile, al principio de 1900, tiene la más alta tasa de mortalidad infantil. Casi un 50%. Casi un 50% de los niños menores de 1 año fallecen. Casi un 40% de los niños menores de 5 años muere. Casi un 30% de los niños menores de 10 años muere. Un 25% de aquellos jóvenes menores de 18 años muere. Y muere por enfermedades que ahora están completamente erradicadas. Tuberculosis. Mueren porque no están la situación económica completamente cubierta por el Estado. ¿Ya? ¿Qué hacemos para acabar con la cuestión social? ¿Qué creen ustedes, chiquillos, que se hace para acabar con la cuestión social o nunca se acabó la cuestión social? Respondan, por favor. ¿Nunca se acabó? Levantó la mano, Andrés. No. Ya, levante la mano y me responde. Andrés, Nunca se acabó. ¿por qué nunca se acabó, Andrés? ¿Por qué cree que Porque nunca? hasta ahora siguen habiendo gran diferencia entre las clases sociales. Exactamente. Exactamente. Constanza, No, nadie va a decir casi lo mismo, aunque ¿cuál era la pregunta? ¿Me la repite? ¿por qué? ¿Cómo se acabó la cuestión social o nunca se acabó? Yo voy a decir lo mismo, que nunca se acabó, porque igual siguen habiendo algún que otro problema que todavía no se puede solucionar. Pero la gente en la actualidad, gracias, Connie, la gente en la actualidad sigue viviendo en conventillo, en cuartos redondos, andan a pata pelada en las calles, por el medio de su sitio, su casa, pasa un canal con agua servida. Constanza. Yo opino que todavía sí hay, pero ya es muy, pero muy poco. Vagabundo, hay gente que no tiene hogar, todavía sí hay. Mucha gente que vive junta, pero sí hay, pero ya están como en condiciones para vivir en grupo. Ya. Miren, yo creo que la cuestión social sí se combatió y sí se disminuyó, pero jamás se ha terminado. Muy por eso lo dijo la Andrea y la Constanza. Nunca se ha terminado. Si lo llevamos a la actualidad, año 2021, vemos que la crisis médica, la pandemia, reflotó esta historia que ya pensábamos que nuestro país ya lo tenía completamente olvidado. Pero no fue así, pues. Vimos con la cuestión social que existe hacinamiento en algunas comunas de Santiago. No es lo mismo estar en cuarentena en un departamento de 40 metros cuadrados
que vivir en una casa con patio. No es lo mismo estar en cuarentenado con plata, con sueldo para llegar a fin de mes, que no tener nada y que esta cuarentena no, o esta pandemia nos sirvió que estamos viendo la proliferación de vías comunes, ¿ya? Entonces, esta fórmula de que llevamos a cabo actualmente la pandemia está muy relacionado con lo que ocurrió a principios del siglo XIX, perdón, siglo XX. También vemos que la atención médica, la salubridad, que se van a iniciar, que se dan durante este periodo de cuestión social, es mínima. Es mínima. No existen incluso la cantidad de viviendas necesarias para que aquellas personas puedan vivir dignamente. No existe alcantarillado, no existe agua potable. Electricidad la vamos a dejar a un lado porque en 1900 no todos, todavía no llegaba la electricidad a Chile, así que eso no lo vamos a nombrar. Pero sí había alcantarillado en Santiago Centro. Sí había agua potable. O por último, una llave que te conecta al agua. ¿Y qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a que sectores políticos, sectores sindicales, van a llamar a huelgas. Y estas huelgas van a traer como consecuencia tratar de mejorar esa cuestión social. También vemos que esas huelgas se van a producir ¿para qué? Para exigir mejores condiciones laborales, para exigir mejores condiciones de vida. Van a nacer durante esta época las mutuales, las mancomunales. ¿Para qué? Para llevar a cabo, para ayudar a aquellas personas que viven en situación extrema. Estas situaciones extremas están dadas por aquellas personas, estamos haciendo ya el resumen de la clase, el cierre, para llevar a cabo una mejor calidad de vida de las personas. ¿Se cumple o no se cumple? Eso no tiene nada que ver, chiquillos, simplemente se produce. Si fueron efectivas o no fueron efectivas las mancomunales, las mutuales, las huelgas, incluso desde la Iglesia Católica a través de la caridad, la verdad que fue simplemente así como un saludo a la bandera. ¿Por qué no se acabó? ¿No se acabó? Lo podemos ver incluso, chiquillos, después cuando ya estemos viendo la época de los gobiernos radicales, cómo los gobiernos radicales van a tener énfasis en sacar adelante a las clases desprotegidas. Y esas clases desprotegidas
son las clases bajas. Cómo cada gobierno va a llevar a cabo una superación de la pobreza. También tenemos que va a aparecer el anarquismo, va a aparecer el socialismo para poder llevar a cabo el fin de la cuestión social. ¿Y eso qué va a llevar a la parte política? Quiebres potentes, muy potentes. Aparece la gran figura de Alessandri, el famoso león de Tarapacá. ¿Ya? El famoso león de Tarapacá va a aparecer. El león de Tarapacá, chiquillos, que va a ir a la expresión popular, va a ir al bajo pueblo, va a ir a la fórmula de hacer campaña ya sea a través de propaganda política, ir a visitar ciertos lugares. Ir a visitar las salitreras, las pampas salitreras, cordones industriales. Así aparece el famoso León de Tarapacá, que fue diputado, senador por la provincia de Tarapacá, allá en el norte. Él va a buscar el voto popular, porque él le promete que va a cambiar. Pero tiene un gran muro, que es el Congreso, que es el Parlamento, porque el Parlamento prácticamente no lo deja gobernar. Y es por eso él decide hacer cambios. Y el cambio más notorio, el cambio más profundo, es la nueva Constitución de 1925, donde pasamos de un régimen parlamentario a un régimen presidencialista. Y ese régimen presidencialista es sumamente importante porque es el presidente de la República el que manda, no el Parlamento. Obviamente en el Parlamento, chiquillos, en esa época, no está demostrada todo el espectro político de la nación, sino que solamente un grupito, principalmente los burgueses. Nada más que eso. O sea, aquellas personas que tienen el dinero suficiente para poder vivir de mejor forma en nuestro país. Y tal como decía el documental, vivir a lo francés, a la usanza francesa. Tienen las lucas para hacerlo, obviamente. Se construyen grandes palacios, traen automóviles. Adelantos. Se dieron cuenta que en el documental lo primero que hablaron fue de un progreso indefinido. Indefinido, sin fin. Sin fin. Ya, chicos. ¿Alguna duda?